en términos didácticos y de la experiencia de aprendizaje es compleja porque son contenidos súper densos, ¿ya? Bien, en términos de práctico, las definiciones de debilidad Kriyanusi no son tan recientes. Ya los primeros reportes ya de pérdida rápida de carne en pacientes con sepsis y falla multiorgánica están descritos desde por Olser, ¿no es cierto? Por allá por 1910. Así que este es un fenómeno de que ya visiblemente era observable, ¿ya? Las definiciones fueron complejizándose, ya pasando por la segunda, ¿verdad? Que hace referencia a la debilidad simétrica de extremidades adquiridas en la UCI sin otra causa conocida, que eso, como mencionó Felipe González al principio, es el punto clave. No hay otra causa plausible para explicar la debilidad. Posteriormente, Del Needham habló sobre un deterioro funcional adquirido en el hospital, llevando el concepto de debilidad adquirida en UCI a un concepto mucho más amplio. Muchos quizás de ustedes van a trabajar en sala o en servicios de menor complejidad y potencialmente el usuario nunca ingresó a UCI, pero se manifiesta con el síndrome de deterioro físico, cognitivo, mental, etcétera. ¿Ya? Y por hoy esta es una de las más nuevas de las definiciones, ¿verdad? Que hablamos de una condición neuromuscular que se desarrolla durante estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos o como debilidad detectada clínicamente explicada por una enfermedad crítica como motivo principal. ¿Ya? Con respecto a la incidencia, es bastante variable dependiendo el tipo de estudios, si vemos estudios primarios, dependiendo del tiempo de duración, etcétera, podría variar entre un 25 y un 100%. Felipe ya mostró extensivamente los datos que tenemos en Chile, oscilan entre 35 y 40% de los sujetos que egresan de la UCI. Ahora, esos datos es importante hacer el alcance que representan el universo de pacientes que egresan como cooperadores, ¿ya? Porque hay todo un mundo de pacientes que no cooperan, que muchas veces no se pueden evaluar y no son medibles en los estudios. Por lo tanto, uno quizás podría estar subreportando esto en la población. Siguiendo con la lógica de las definiciones, ustedes tienen que entender que la debilidad Kriyanusi afecta tanto al músculo como al nervio periférico. ¿Ya? De esta manera vamos a hablar de que la debilidad Kriyanusi, por una parte, tiene un componente miopático, que hace referencia a la disminución en la masa muscular, producto del desbalance entre la síntesis y degradación de las proteínas musculares, ¿ya? Y un deterioro en la contractilidad, producto principalmente como una disfunción de la matriz bioenergética del músculo, específicamente por alteración mitocondrial y la pérdida de afinidad de las fibras de actina-miosina, ¿ya? Por otro lado, tenemos la polineuropatía, que hace referencia a la deficiencia en la potencia del nervio sensorial y motor, ¿no es cierto?, en la transmisión de señales hacia la placa motora, específicamente. El conjunto de la polineuropatía con la miopatía es lo que vamos a ver clínicamente como debilidad adquirida en UCI, como esta alteración en la potencia de acción muscular, ¿sí? Vamos a ahondar específicamente en estos conceptos durante esta clase, Profe, ¿sí? tengo una duda aquí en relación a la miopatía, ¿Sí? que dice que hay una disminución en la disminución de contractilidad, disminución mitocondrial y pérdida de la afinidad de la actina-miosina. ¿Eso se da principalmente como por el hecho de estar en reposo simplemente? Muy buena pregunta, Bárbara. Muchas gracias. Buena observación. Y esa pregunta se la voy a responder, espero, durante esta clase. Ahí voy a ahondar en eso más específicamente. Ya. Eh, ok, Felipe les habló de las consecuencias de la debilidad Kriyanusi de forma extensiva. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que las secuelas físicas están reportadas hasta 5 años, que es lo que se ha podido medir. No sabemos si hay más. Ya eso tiene que ver con la factibilidad de cómo se han hecho los estudios. Pero ustedes tienen que manejar esta información. Esta es un bonito cuadro de esta revisión de Latrónico, Vandenberg y colaboradores, publicada en el año 2020, donde nos separan esquemáticamente las complicaciones a corto plazo y a largo plazo, ¿ya? Y estos conceptos ustedes deben manejar, que la debilidad Kriyanusi está asociada con mayor días de estancia hospitalaria, mayor estancia en la UCI, mayor probabilidad de morirse en el hospital o en la misma UCI, más días de ventilación mecánica, más posibilidad de fallar en la actuación, los desórdenes de la deglución, ¿verdad? Y con esto aumentar los costos hospitalarios, ¿ya? Eh, si lo ponemos en perspectiva a largo plazo, muy resumido, ¿no es cierto?, estos pacientes tienen más probabilidad de morirse por SUSI. Entonces, eso es un dato súper duro. Más allá del dato,
es clínicamente relevante, ¿ya? Estos sujetos tienen más probabilidad de morirse que el resto, ¿ya? Tienen más probabilidades de no egresar al hogar, sino que irse a algún hospital o algún centro de rehabilitación específico y seguir prolongando la hospitalización. Ahora acá en Chile por lo menos se está tratando de adaptar eso y se están implementando los modelos de hospitalización domiciliaria, pero siguen siendo bastante deficientes. Y obviamente la disminución del funcionamiento físico y aumentando los días de rehabilitación. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo ya para tener debilidad adquirida en UCI? Esta es una linda revisión, muchachos, una revisión de revisiones hecha por puros colegas chilenos, ¿ya? Una bonita colaboración entre colegas de la UFRO, del equipo de la Chile, la UDD a través de Felipe, está Rubista y Gutiérrez, colega del Tórax, son colegas que están liderando la nueva generación de kinesiólogos que están dedicados más a la investigación. Así que este es un trabajo que aporta mucho y es chileno. Y en esta revisión de revisiones, muchachos, de forma esquemática, vemos al centro factores de riesgo, ¿verdad?, para la debilidad adquirida en UCI. De esta manera tenemos, nos grafican que tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables, ¿sí? Ahora bien, como bien les mencionó Felipe, hay algunos factores de riesgo no modificables que potencialmente están fuera de nuestro control y que van a ser muy difíciles de que podamos manejar, como por ejemplo, la condición base, ¿no es cierto?, de los sujetos que ingresan a la UCI. Estos son resultados de revisiones sistemáticas. Por lo tanto, sabemos que los pacientes con quemaduras severas van a tener mucho más riesgo de debilidad adquirida en UCI. Los pacientes que ingresan por una causa neurológica también, ¿ya? Y los pacientes con una patología crítica mucho más grave, determinado principalmente por los scores de gravedad, el Apache 2, que es uno de los más utilizados. Ahora, fíjense lo que pasa con la información demográfica. Parece bastante plausible y obvio pensar que los pacientes con edad avanzada van a tener mayor probabilidad de deterioro porque tienen un funcionamiento previo quizás más deteriorado. Pero fíjense lo que pasa con el sexo femenino. Existen reportes que hablan de que las usuarias mujeres que ingresan a la UCI presentan diferencias en fuerza muscular, en área de sección transversal de los miocitos, activan diferentes vías de degradación proteica, tienen diferentes niveles de sensibilidad a la insulina, por lo tanto, ese es un factor de riesgo no modificable. ¿Ya? Así hay muchos más, se fijan, ventilación mecánica, estancia en UCI, sepsis, shock, etcétera, que son probablemente los outcomes más reportados y los más estudiados como factor de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo modificables encontramos principalmente los tratamientos farmacológicos, nutricionales y metabólicos, ¿ya? Específicamente los farmacológicos están asociados a la sedación, específicamente el uso de bloqueo neuromuscular, la presencia de corticoides de forma endovenosa, etc. Con respecto a los factores no modificables, chiquillos, echan de menos alguno, ¿no? ¿Les llama la atención algo que pueda no estar presente? No estoy cuestionando la calidad metodológica de la revisión, ¿eh? Sino que les llama la atención que no aparece algo. ¿En cuál, profe? En las no modificables. No, claro, como un factor de riesgo no modificable. O sea, perdón, modificable, perdón, modificable. Mm, ¿Podría ser la actividad física previa? Buena observación, Pedro. Tanto el funcionamiento físico previo, pero específicamente no se reporta el reposo prolongado o la inactividad propiamente tal. No se reporta en las revisiones. ¿Ya? Cuando vi este gráfico fue algo que me llamó mucho la atención. Y puede ser, a ver, uno ve los factores que están descritos y uno ve ventilación mecánica, sedación, ¿no es cierto?, bloqueo neuromuscular y uno se hace la imagen mental probablemente del usuario que esté en reposo. Ahora bien, otra cosa es que no se esté reportando, ¿no es cierto?, metodológicamente el reposo. ¿Ya? Quizás los estudios nos dicen, este sujeto estuvo tantos días en cama, ¿te fijas? Sin actividad. Y eso quizás es una oportunidad de levantar información en el futuro. ¿Ya? Esta es otra imagen que muestra esquemáticamente lo mismo, factores de riesgo, ¿no es cierto? Y cómo hacerlo. Aquí en esta revisión del grupo brasileño Teixeira, donde participó Felipe también, en pacientes con terapia de reemplazo renal agudo, ¿ya? Vemos que la inflamación, la falla orgánica múltiple, la ventilación mecánica producen alteraciones musculares, ¿no es cierto? Y pareciera ser que la nutrición, la rehabilitación y la movilización temprana son los principales ejes de tratamiento para atenuar y mitigar esto. Fíjense lo que pasa acá. Eh, sabemos que
en horas, desde horas a días de la fase aguda de la enfermedad crítica, ¿ya? Ocurre una cascada inflamatoria importante, ¿ya? Que va acompañada, ¿verdad?, del desuso del músculo esquelético, ¿ya? Que se va atenuando con el tiempo, ¿ya? Y cuando vemos la función muscular en la fase inferior del gráfico, vemos que de forma casi comparativa, mientras sube la inflamación, ¿no es cierto?, se deteriora progresivamente en las primeras horas el funcionamiento muscular con diferentes trayectorias, como ya se mencionó también en las clases anteriores. Van a haber sujetos, chicos, que se van a recuperar totalmente, van a lograr su estado previo, van a haber sujetos que van a tener una recuperación parcial y van a haber sujetos que va a fallar la recuperación, no lo van a lograr. Ahora, este gráfico, ¿cómo se ve en el músculo en el fondo? ¿Ya? Estos son cortes transversales, muchachos, de fibras musculares biopsiadas de 63 sujetos, ¿ya? Hecho por el equipo de Putuchiari y sus colaboradores, donde vemos que en el lado izquierdo de la pantalla, en el día 1, vemos, ¿no es cierto?, una fibra muscular normal o tipo, ¿ya? Esto medido con microscopía de fluorescencia, ¿ya? Y fíjense en el lado derecho cómo aparecen en la fluoroscopía diferentes colores, ¿ya? En el microscopio, que principalmente, chicos, están asociados a la presencia de edema, fibrina y necrosis de la fibra muscular, ¿ya? O sea, estamos hablando de 7 días de enfermedad crítica. O sea, la primera semana ya existen estos cambios morfológicos estructurales a nivel muscular. Esto podría estar mediado, y aquí los quiero y las quiero más atentos y atentas porque vamos a entrar en la parte densa de la clase, ¿ya? Existen diferentes moduladores y factores proinflamatorios que están asociados al shock. En este gráfico se hizo principalmente en el caso de horas poshemorragia, pero uno puede extrapolarlo perfectamente a los estados de shock, sepsis, inflamación, etcétera, ¿ya? Donde vemos que, por ejemplo, existe un rápido aumento del factor de necrosis tumoral alfa, ya en las primeras horas de patología crítica, de sepsis, etcétera, ¿ya? Que sabemos que el factor de necrosis tumoral alfa es un factor proinflamatorio, ¿no es cierto? Y es precursor incluso de la interleuquina 6, ¿ya? Que sistémicamente también va a desencadenar una tormenta inflamatoria junto con la interleuquina 10, haciendo el énfasis en la interleuquina 6, ¿ya? Que específicamente, ¿ya?, para conceptos nuestros en músculo esquelético, como kinesiólogo, va a afectar el vaso nervorum, ¿ya? Específicamente, y lo voy a mencionar más adelante, inflama, ¿ya?, la irrigación del nervio periférico. De esta forma va a generar hipoperfusión y disfunción del mismo. Lo voy a hablar un poco más adelante. Pero en paralelo, se activan los mecanismos antiinflamatorios sistémicos, ¿ya? Donde se libera corticosterona, ¿ya?, y factor transformante beta, que específicamente van a contrarrestar este grado proinflamatorio inicial determinado por la patología crítica, y posteriormente pasamos de un estado superinflamatorio a un estado casi que autoinmunitario, ¿ya? Producto de la patología crítica. Este escenario, muchachos, lo que genera finalmente, en términos ultra prácticos, y esto es lo que se tiene que entender y mencionar cuando uno habla de Iliad Kyrianus, ya que existe un desbalance entre la síntesis y la degradación de las proteínas, ¿ya? Y aquí vamos a ir entrando un poquito más en terreno específico. Cuando hablamos de síntesis de proteínas, chiquillos, y estamos hablando ya del miocito, bien las diapos que vienen después ya vamos a hablar de sarcómero y cosas más específicas, pero tienen que entender en términos específicos que una de las vías principales, que es la vía anabolizante que tenemos en el músculo esquelético, es la ruta KM-TOR, ¿ya? Y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿ya? Esas son las principales vías de síntesis proteica, fisiológica, ¿ya? Y mientras tanto tenemos otras vías de degradación proteica, ¿ya? Que vamos a ver que específicamente son las calpaínas y las calpastaínas, ¿ya? El sistema ubiquitin-proteosoma y ciertas rutas que se desencadenan con la activación de ciertos factores transcriptores a nivel del núcleo celular, como el factor nuclear kappa, especie reactiva a oxígeno, el MURF1, etc. ¿Ya? Vamos a ir viendo esto un poquito más en detalle. Eh, pero para entrar a hablar en detalle, porque estamos hablando de iliad-Kyrianus, polineuropatía, etcétera, tenemos que volver a la unidad funcional. Entonces tenemos que entender dónde ocurre esto, ¿ya? Y para eso vamos a hacer un breve repaso de los conceptos histopatológicos del músculo, ¿ya? Entonces, partamos desde lo general. Recordarles que el músculo, ¿verdad?, está compuesto por
fascículo, el fascículo es por fibra, ¿no es cierto? Las miofibrillas tienen miofilamentos, ¿verdad? Y los miofilamentos están compuestos por sarcómero, ¿sí? Que es la unidad funcional del músculo esquelético. Y fíjense acá están ordenados, ¿no es cierto?, por sus bandas I, sus bandas A, etcétera. Aquí tienen esta diapo para el repaso después específico. Ahora, hablemos del sarcómero. Recordemos el sarcómero. El sarcómero está compuesto por sus discos Z, ¿sí? Que son las bandas de acá, exteriores, que están principalmente compuestas de alfa-actinina, ¿sí? La alfa-actinina, perdón, las bandas Z básicamente se encargan de ser el sostén de los filamentos delgados, ¿ya? Que el filamento delgado, vamos a hacer referencia principalmente a las fibras de actina, ¿sí? Las fibras de actina que se entrecruzan, ¿verdad?, con la tropomiosina y con las troponinas I, T y C. No voy a entrar en lo específico, muchachos, de cómo se activan en secuencia para generar la contracción con la acción con la miosina específica, ¿sí? Y estas, no, después le explico el otro, ¿ya? Entonces, ese es el filamento delgado, ¿sí? Después tenemos nuestro filamento grueso, que específicamente es las proteínas, la miosina, ¿verdad? Que cuentan con sus cabezas, ¿verdad? Se van a unir con los filamentos delgados, ¿verdad? De la actina. Es un proceso mediado específicamente por la hidrolización de las moléculas de ATP, ¿verdad? Que van a generar este desplazamiento de la fibra de actina sobre la de miosina. Ahora bien, cosas importantes es que si bien estas son las proteínas contráctiles, ¿ya? Existen un montón de proteínas estructurales que le van a dar sostén al sarcómero, ¿ya? Si se fijan al medio, en la banda M, está compuesta específicamente por miomesina, que son proteínas que van a generar principalmente la unión de la fibra gruesa, ¿ya? Así como el disco Z era al filamento delgado, ¿sí? Y otra proteína importante son las proteínas estructurales de la fibra, tanto delgada como gruesa. Tenemos las nebulinas, ¿ya? Proteínas estructurales de la fibra delgada. Y fíjense esta proteína azul que se ve marcada, que tiene una función de resorte y que cruza todo el filamento grueso, desde la banda Z hasta la banda M, ¿ya? ¿Qué es la titina? Una es la proteína más grande del cuerpo, ¿ya? Y es el principal sostén estructural de la fibra gruesa, ¿sí? No voy a entrar específico, chiquillo, al mecanismo de contracción, pero es para ponerlo en perspectiva de que acá ocurre el proceso de proteólisis, ¿sí? Ahora bien, fisiopatológicamente hablando, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Fíjense acá arriba. Tenemos en la parte uno, ¿no es cierto? En la parte superior, vemos cómo está unido nuestro sarcómero de forma fisiológica, ¿verdad? Nuestros filamentos están intactos, ¿verdad? Nuestras proteínas estructurales están unidas al disco Z, ¿verdad? Y tenemos nuestras fibras de miosina que están correctamente alineadas. ¿Qué es lo que ocurre? Producto de específicamente la desregulación que existe con el calcio intracelular, producto de alteración en el retículo sarcoplásmico, se activan ciertas vías que se activan las calpaínas, chiquillos, con las calpastaínas. Aumenta la producción de calpaínas, se inhibe la de calpastaína, ¿ya? ¿Y qué pasa con la calpaína? ¿Qué es? De una forma súper, súper general, chiquillos, ustedes tienen que imaginarse que la calpaína es como una especie de tijera molecular, ¿ya? Para que se entienda de forma esquemática. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando se ingresa el calcio, ¿no es cierto?, al sarcómero, ingresa las calpaínas y generan disociación de los miofilamentos dentro del sarcómero, ¿sí? De esta forma, ¿qué ocurre posterior a la disociación de los miofilamentos? ¿Ya? Se activa el otro sistema, que es el ubiquitin proteosoma, ¿ya? La ubiquitina específicamente lo que hace es seleccionar, es como marcar, chiquillos, esto a nivel molecular, marca las proteínas que ya están, que se desarmaron del sarcómero, ¿verdad? De este proceso de desamblaje, ¿ya? Las marcan para que posteriormente el proteosoma convierta esta proteína en aminoácidos, ¿sí? ¿Se entiende? Lo estoy tratando de ser súper esquemático, chiquillos. Esto está medida por procesos mucho más complejos, pero se entiende la idea, ¿verdad? Sí, Sí, profe. 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 Súper, súper, genial.
Ahora, pregunta para ustedes, chiquillos. Qué bueno que los tengo ahí. Gracias a los que respondieron. ¿Por qué creen intuitivamente que el cuerpo hace esto? Que en una condición crítica se necesita sacar energía de donde se pueda, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, Nicolás, ese es el punto clave. Estamos pasando un proceso inflamatorio, necesitamos aminoácidos para reconstruir y reparar un montón de cosas que están siendo dañadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le queda mano qué le puede echar mano al cuerpo? Al músculo, ¿ya? Y por eso ocurre un exceso de activación de este mecanismo. Así que bien. Ahora bien, si vemos esto en perspectiva, ¿no es cierto? En el lado izquierdo está la síntesis proteica, ¿no es cierto? Y al lado derecho de ustedes están las vías de proteólisis, ya que están mediadas por diferentes mioquinas, ya específicamente aquí está en el ejemplo con la miostatina. Pero en el fondo, muchachos, lo que necesito que entiendan es que, producto de lo que menciona Nicolás, la sepsis, la inflamación y la inmovilidad, se van a estar aumentados estos mecanismos, ¿ya? Va a estar aumentado el mecanismo de proteólisis versus la inhibición de la síntesis proteica que está determinado principalmente por el factor de crecimiento insulínico tipo 1 que activa la vía AKT-mTOR, ¿ya? Y de esta forma se produce músculo y se produce la hipertrofia de forma fisiológica, ¿sí? Esto es la pirulín pirulasa, pongámosla en perspectiva, ¿ya? Démosle un enfoque clínico. ¿Cómo se vería esto en la práctica clínica? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, tenemos dos fases, una fase temprana y una fase tardía, ¿ya? Si vemos en esta fase temprana desde que comienza la enfermedad crítica, fíjense, en los primeros días, los primeros 5 días, ¿ya? Donde en paralelo existe inmovilización, descarga muscular, ¿no es cierto?, asociada a ventilación mecánica y al reposo, ¿ya? Vemos que ocurren estas alteraciones, ¿verdad? Ocurre primero silencio muscular, ¿verdad? Asociado a sedación y a todos estos mecanismos, ¿no es cierto? Existe una hipoexcitabilidad de la membrana muscular. De esta manera empiezan a ver, ocurre la desregulación, ¿no es cierto?, en los canales de calcio, en las concentraciones del calcio a nivel celular, en el miocito, ocurre la disfunción de las motoproteínas, lo que les mostraba anteriormente, activado por las calpasas y el sistema ubiquitin-proteosoma. Incluso ocurre ya la falla bioenergética, que la voy a explicar más adelante, ¿ya? Imagínense, 5 días, en los primeros 5 días, ya el músculo deja de funcionar. Y esto es súper clave que lo entiendan, chicos, ¿ya? Porque esto le da el contexto teórico de por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, fíjense, son esquemas, ¿ah? No es que esté esto como ultra validado, pero piénsenlo, mayor a sobre los 5 días, a los 10 días, probablemente a la semana, el paciente esté despertando en una pseudo curva normal, ¿no es cierto?, del sujeto crítico, ¿ya? Entonces va a empezar a recibir movilización, ¿no es cierto?, lo vamos a estar liberando el ventilador mecánico, y en esta fase, chiquillo, ya existen sarcómeros fantasmas, ¿ya? Producto de que ya se produjo la degradación de la proteína, de las proteínas contráctiles, ¿ya? Los mecanismos de autofagia están desatados, ¿no es cierto? Y se habla de vacuolización muscular, que es esta imagen que les mostraba anteriormente con la fluoroscopía, donde ya se ve la necrosis de la fibra muscular, etc. Entonces, fíjense, el músculo deja de funcionar bien incluso antes de perder su masa, ¿ya? Esa es una frase que es importante que ustedes clínicamente la tengan clara. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Súper, genial, gracias. Ahora bien, esto es como en términos súper generales, muchachos, lo que pasa en el músculo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el nervio periférico? ¿Ya? Sabemos que la sepsis, la atrofia y la necrosis muscular también liberan, ¿no es cierto?, un montón de factores proinflamatorios que van a generar estrés oxidativo, disfunción de los canales de las bombas sodio-potasio TPasa, isquemia microvascular, disfunción mitocondrial, tanto del músculo como del axón neuronal, ¿ya? Y esta es una imagen que yo creo que con la que muchos hemos estudiado, muchos hemos aprendido ya de este review ya hace varios años ya de James Butt, donde con Margaret Herridge, que nos muestran gráficamente de una forma muy esquemática, bajo mi punto de vista, bien simple. Me he leído esta cuestión muchas veces, sí, chiquillos, así que si no lo entienden en la primera, tranquilo, está la referencia ahí y lo pueden leer en profundidad con más calma. Ya yo les voy a tirar un poco los conceptos clave en función de esto. Porque aquí nos muestra gráficamente qué es lo que pasa, fisiopatológicamente hablando, en el nervio periférico
y en el músculo esquelético, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño approach a cada uno, ¿ya? Enfoquémonos en la polineuropatía, pensemos en el nervio periférico, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que había disfunción en el nervio periférico, modulado principalmente, si se acuerdan, por la interleuquina 6, ¿ya? Que lo que hace específicamente es que inflama el vaso nervorum, ¿ya? La vascularización del nervio periférico. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginen, pongamos en perspectiva, vamos a disminuir el lumen del vaso nervorum, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Hipoperfusión local. Hipoperfusión específicamente de la microvasculatura, ¿no es cierto?, del nervio periférico, del axón. De esta forma va a haber un aumento de la hipercalemia endoneural, ¿no es cierto?, y va a aumentar la producción de metabolitos que van a acidificar el medio interno en la neurona, ¿ya? De esta manera, ¿no es cierto?, se va a alterar la despolarización de la membrana y ocurre una disfunción en el nervio periférico. Deja de funcionar. La transmisión sináptica no es tan eficiente por este mecanismo de hipoperfusión producto de la inflamación. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si este mecanismo se perpetúa en el tiempo? Si este mecanismo se perpetúa en el tiempo, pasamos a las vías de denervación, que esto ya es el escenario complejo, ¿ya? Donde producto de esta hipoperfusión sostenida en el tiempo, imagínense no solo la inflamación local, sino que la compresión por que otras estructuras estén inflamadas, etcétera, etcétera, sumado a todos los mecanismos que ya les vengo conversando histológicamente, ¿ya? Finalmente hay un daño axonal, ¿ya? Que la consecuencia clínica para nosotros es que se pierde la conexión distal, ¿no es cierto?, entre el nervio periférico y la placa motora, ¿ya? Entonces se denerva. Y eso ya va a nosotros un escenario complejo, porque es el usuario que imagínense los chiquillos que por más que le coloquen electroterapia probablemente y no tiene edema, nos va a costar mucho electroestimularlo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces esto es parte de lo que pasa con el usuario que tiene guía adquirida. Veamos la parte miopática. No sé si aquí estoy respondiendo un poco a Bárbara, que ahora viene la parte bioenergética, Bárbara, así que aquí hay que poner atención. ¿Ya? ¿Qué pasa con la miopatía? ¿Ya? Veamos, hay dos cosas, son tres cosas importantes lo que pasa aquí, desde el punto de vista miopático. Uno es la activación de los mecanismos de atrofia muscular, ¿ya? Producto de la degradación proteica. Lo otro es la disminución de la fuerza específica, producto del músculo que queda, ¿ya? Y lo otro es la alteración bioenergética. Vamos por partes. Acuérdense de esto, ¿no es cierto? La principal vía anabólica, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿ya? Para que se acuerden, y la vía del AKM-TORF, ¿ya? Eso es proanabólico, eso es lo que produce músculo en el fondo, chiquillos. Usted para el gimnasio, hipertrofia, eso es lo que se activa, ¿ya? Pero las vías de atrofia muscular, que son súper complejas, chiquillos, esto es una forma súper esquemática de entenderlo, ¿ya? Se activan principalmente por la inflamación, ¿ya? Y la inactividad, ¿ya? Y tanto la inflamación como la inactividad lo que producen, ¿ya? Es la activación de ciertos factores de transcripción en el núcleo del miocito, ¿ya? Y aquí ya se pone ya un poco más pirulín pirulaza denso, ¿verdad? Así que aquí, atención, y si no lo entienden, está la referencia, chicos, después la pueden leer con calma, ¿ya? Pero lo importante es entender que estos factores de transcripción, que son grupos de proteínas en el núcleo del miocito, ¿ya? Como por ejemplo el MURF1, artroginino, etcétera, etcétera, van a activar las vías de autofagia, ¿ya? De autolisis, de proteólisis, ¿ya? Van a activar los mecanismos de las calpaínas y el UPS, que es el sistema ubiquitin proteosoma, ¿ya? De esta forma se produce la degradación proteica. Esto es parte de las vías, chiquillos, y esto todavía se está tratando de comprender con un nivel de profundidad mayor, ¿ya? Con que tengan estos conocimientos generales está súper bien, ¿ya? Por otro lado, tenemos las vías que disminuyen, ¿no es cierto?, la fuerza. ¿Qué pasa? Por una parte, ok, voy perdiendo masa muscular, pero ¿qué pasa con el músculo que me queda? ¿Ya? Y la inflamación, ¿verdad? Y la liberación de citoquinas, y principalmente radicales libres, es lo que generan la alteración del retículo sarcoplásmico y se produce este desbalance, ¿no es cierto?, producto de la disminución de la activación del canal cerca entre los canales, entre las concentraciones plasmáticas de calcio intracelular, ¿ya? Y esta disfunción del retículo sarcoplásmico, del calcio, hace que la contracción que queda, con el músculo que quedó chiquillo de esa forma, funcione de forma descoordinada, sumado
a esto sumémosle el concepto de que también existe una canalopatía, ¿ya? En los canales de sodio y potasio, principalmente en los de sodio, ¿ya? Que va a alterar la excitabilidad. O sea, imagínense que el nervio periférico logra despolarizar, ¿no es cierto? Envía a mandar una señal, pero quizá no logra despolarizar la placa motora por esta disfunción en los canales de sodio, ¿sí? Entonces, pierdo masa, el músculo que queda me funciona más o menos, ¿ya? Y a eso le sumamos la disfunción bioenergética, que producto específicamente de todo este mecanismo, la mitocondria deja de funcionar, ¿ya? Y si la mitocondria deja de funcionar, tengo menos ATP, tengo menos energía. Y al tener menos energía, el sistema dice, ok, necesito sacar de alguna parte. Y se activa la vía del AMPK, ¿ya? ¿Qué hace AMPK? Activa el factor de transcripción FOXO, que es el que está acá, y se activan las vías de autofagia porque necesitamos sacar energía, ¿ya? Entonces el músculo, chillos, se empieza a destruir a sí mismo para obtener energía, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa fisiopatológicamente hablando en términos bastante generales, chiquillos. Esto tiene un nivel de profundidad, porque ustedes si les interesa esto y les gusta ñoñar con estos temas, se pueden ir a la transcripción, chiquillos, específica de los diferentes genes que salen en el núcleo del miocito para activar las diferentes vías. Esto es mucho más complejo. Yo creo que con esto es bastante esquemático para que ustedes entiendan. ¿Ya? Ok, respiren. ¿Ya? Cuando hablamos de músculo esquelético, pensamos en músculo de extremidad, me imagino. Todos han pensado en un cuádriceps, en un bíceps, ¿verdad? En un tibial anterior, me imagino, ¿ya? Pero ¿qué pasará con los músculos respiratorios? ¿Tendrán un comportamiento parecido? Y fíjense, este ya es un clásico de clásicos, muchachos, ¿ya? Publicación de Stanford Levine y colaboradores en la New England Journal of Medicine en el año 2008, en el cual se biopsiaron casos y controles, ¿ya? Los casos eran pacientes que tenían un daño neurológico severo, que fueron sometidos a más de 18 horas de ventilación mecánica, ventilación controlada, comparado con unos casos que eran pacientes que iban a cirugía electiva de biopsias pulmonares. Entonces tenían que hacer una biopsia pulmonar y aprovechaban de sacarle un pedacito de diafragma. Ahora con todo el revuelo que hay con las biopsias musculares, es tema delicado, ¿ya? Pero bueno, ¿qué se vio, chiquillos? Que solo exposición de al menos 18 horas de ventilación controlada generaba disminución del área de sección transversal del diafragma. Específicamente aquí vemos lo mismo, el corte transversal en el microscopio, ¿no es cierto? Se vemos una disminución del 57% en las fibras lentas y un 53% en las fibras rápidas, ¿ya? Principalmente hay una marcada atrofia de las miofibrillas diafragmáticas, chicos, solo por 18 horas de ventilación controlada, continua, ¿ya? Piensen en ese paciente con 7 días, 12 días de ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, sabemos que la ventilación prolongada está asociada a altos niveles de estrés oxidativo, degradación proteica, atrofia y disfunción contráctil, ¿ya? Hay una desregulación en la contracción del diafragma con la infraasistencia y la subasistencia. Perdón, la sobreasistencia y la subasistencia. Ahí sí, estaba diciendo lo mismo, ¿ya? Vimos cómo la disminución del área de sección transversal diafragmática es directamente proporcional a los días de ventilación mecánica. Levine lo mostró, ¿no es cierto?, en lo que le estaba mostrando con la atrofia de la miofibrilla, ¿ya? Y esta atrofia diafragmática, perdón, chiquillos, se asocia con una ventilación mecánica prolongada, reingreso a UCI y mayor riesgo de complicaciones de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Entonces, pareciera ser que la ventilación mecánica también tributa de forma negativa en el músculo esquelético, específicamente en el diafragma. Este otro esquema que me gusta bastante, que es de esta revisión que hizo Golliger, cuando se plantea que, ok, hace años atrás hablamos de ventilación con protección pulmonar, ¿verdad? Y con la publicación del doctor Amato entendimos el driving pressure, se discutió ampliamente, ¿no es cierto?, el concepto de baby lung, de lesión pulmonar inducida por la ventilación, y eso ya es culturalmente está súper instaurado en la práctica clínica, tiendo a pensar, ¿no es cierto? Queremos evitar la sobredistensión, el desreclutamiento, el ergotrauma, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el diafragma? ¿Ya? Entonces, desde los últimos años se empezó a hablar de así como está el concepto de VILI, como de Ventilatory Induced Lung Injury, ¿no es cierto? Lesión pulmonar inducida por la ventilación, está el concepto de VID, VIDD, ¿ya? Ventilatory Induced Diaphragmatic Dysfunction, ¿ya? Entonces, la lesión diafragmática inducida por la ventilación. Y fíjense lo que puede afectar la función del diafragma.
Veámoslo esquemáticamente. La excesiva sedación, ¿no es cierto?, produce un esfuerzo inefectivo, por lo tanto, existe el mecanismo de atrofia por desuso, ¿ya? Por el contrario, ¿no es cierto?, un drive o un esfuerzo respiratorio aumentado podría aumentar la carga sobre el diafragma, ¿no es cierto?, producto de una subasistencia, ¿no es cierto?, en el soporte ventilatorio, y podríamos sobrecargar ese diafragma, que podría generar eh, lesión, ¿no es cierto?, por exceso de uso. Fíjense lo que pasa con el PIB, ¿ya? PIB excesivo, ¿no es cierto?, produce atrofia longitudinal porque separa mucho el sarcómero, ¿ya? Entonces generamos una disrupción nosotros mecánica del sarcómero, que es la unidad funcional del músculo, y nosotros mismos vamos a impedir que haya capacidad contráctil adecuada, ¿ya? Entonces se habla de miotrauma expiratorio, ¿ya? La disincronía. ¿Qué pasa con un trigger reverso? Un paciente que hace un ciclado prematuro, esfuerzo inefectivo, podría generar también contracción excéntrica del diafragma, y con eso también generar injuria, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos el reposo, tenemos la inflamación, ¿verdad? Tenemos todos los factores modificables, no modificables, y ahora tenemos más encima que la ventilación mecánica, y muy bien planteado desde los últimos años, también genera injuria en el diafragma, ¿ya? Esto es un poco más de lo mismo, muchachos, pero entiendan que los esfuerzos inapropiados, la falla respiratoria aguda, la sedación y la desnutrición y la sepsis van a generar la misma cascada, chiquillos, que van a favorecer los mecanismos de desbalance de síntesis y degradación proteica, principalmente por las mismas vías, el sistema de las caspases y las calpaínas y el ubiquitin proteasoma. ¿Sí? Felipe, me has hablado todo el rato de la fisiopatología y pareciera ser que no puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Todo degrada el músculo, ¿no es cierto? La ventilación, la inactividad, la inflamación, la sepsis. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ya? No quiero que quede ese tono en la clase, porque no es el foco, ¿ya? Sino el objetivo es algo más esperanzador. ¿Qué podemos hacer como factor protector desde el punto de vista histológico? ¿Ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, nuestra gran herramienta dentro de la terapia física, que es el ejercicio. Específicamente, visualicémoslo como la contracción muscular, ¿sí? La contracción muscular, muchachos, produce específicamente liberación de diferentes mioquinas, ¿ya? Que van a modular, o sea, el ejercicio físico no solo va a tener el efecto mecánico en el músculo, sino que va a tener un efecto hormonal de regulación intrínseco para la propia materia energética del miocito, sino que también para el efecto sistémico. Entonces, fíjense cómo el ejercicio físico produce esta serie de mioquinas: la miostatina, la mionectina, la decorina, el Spark, y la interleuquina 6, 15. Fíjense que, si se fijan en verde, casi todas estas mioquinas, ¿ya?, favorecen, ¿no es cierto?, la regeneración muscular. Algunas tienen efecto antiinflamatorio, ¿ya? Y hay algunas en rojo. Alguien me decía, pero Felipe, tú me dijiste que la interleuquina 6 inflamaba el vaso nervorum. ¿Por qué aquí me la estáis poniendo como algo positivo? ¿Ya? Y es porque específicamente la interleuquina 6 sistémica, que se libera por la inflamación, produce esos efectos. Pero esta es la interleuquina 6 que libera el músculo producto del ejercicio. Y esa tiene ciertas diferencias. Lo mismo con la miostatina. La miostatina tiene una función reguladora, ¿no es cierto?, de modular, ¿no es cierto?, la hipertrofia en términos fisiológicos. Lo que pasa con la patología crítica es que ese mecanismo está súper exacerbado y se produce en mayor medida, ¿ya? Producto de lo que conversamos anteriormente, que se necesitan generar aminoácidos para conseguir energía, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa, chiquillos? ¿Qué pasa con el ejercicio a nivel celular específicamente? Entonces, veamos aquí, y con esto ya voy cerrando las ideas, chiquillos, para que entiendan para que puedan darle el sustento teórico al resto del módulo, ¿ya? De cuando le hagamos ejercicio físico, o le hagamos movilidad, y complementemos con lo que viene más adelante, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? ¿Ya? Entonces, veamos acá. Fíjense que, como le expliqué la vía de la miostatina, esto a nivel del miocito, ¿ya? Eh, la miostatina, con su receptor respectivo, ¿no es cierto?, activa la vía del SMAD2, que específicamente va a modular factores de transcripción genético en el núcleo del miocito, que van a favorecer a la apoptosis, ¿ya? A la proteólisis muscular, ¿ya? Entonces, aquí aparece la decorina,
que la decorina es específicamente una mioquina que se libera con ejercicio, que es la antagonista de la miostatina. Por lo tanto, la liberación de decorina inhibe la miostatina y de esa forma inhibimos, ¿no es cierto?, este mecanismo de degradación proteica activado por la miostatina. ¿Sí? Lo mismo con el BDNF, que es el factor necrótico cerebral principalmente, que cuando se une a su receptor, ¿ya? El TRKB, esto es súper denso, chiquillos, así que tranquilos si no queda la primera, ¿ya? Específicamente, chiquillos, acuérdense, esta era la vía anabólica, acuérdense, el AKT-mTOR es principalmente la vía anabólica, entonces con eso se genera músculo. Entonces, a través del ejercicio, se libera esta mioquina, se activa el AKT-mTOR y se inhibe el factor de transcripción FOX, ¿ya? Que es el que activaba el sistema ubiquitin-proteasoma. Y esto mediado, chiquillos, por un montón de factores de transcripción genética que libera el núcleo del miocito. Fíjense acá, con la mionectina, la iricina, ¿ya? Por diferentes vías también se activa el AKT-mTOR, por lo tanto se va a favorecer la síntesis proteica, ¿ya? Y además de eso, si lograron capturar cuando les hablé de la disfunción bioenergética del miocito, ¿ya? El AMPK tenía que ver con la mitocondria, ¿verdad? Que se activaba porque había menos ATP, pero la mionectina activa el AMPK para específicamente generar más mitocondrias. De esta forma, mejorar la matriz bioenergética del músculo, mayor síntesis de ATP y mayor oxidación de grasa. Cuando les hablaba de la interleuquina C, la interleuquina 15, ¿verdad? Estas principalmente ayudan también a través de diferentes vías indirectas, chicos, mucho más complejas. Tiene efecto antiinflamatorio a través del factor de transcripción NF-κB, se activa la inflamación sistémica, ¿ya? Y factor también de transcripción para generar más síntesis proteica, ¿ya? De esta forma, chiquillos, el ejercicio físico no solo tiene el efecto visible o vamos a mejorar más músculo, ¿no es cierto? Quizás en el ambulatorio eso queda mucho más claro, pero entender esto ya a nivel molecular, a nivel del celular, del miocito, quizás nos pueda entregar muchas más direcciones de cómo, por qué justificar nuestras intervenciones, etcétera. Así que es un llamado, chiquillo, a profundizar en estos temas. Como les digo, son súper complejos, ¿ya? Así que, bueno, las referencias van a estar en la clase para que ustedes después puedan revisitar y profundizar y en integrar estos conocimientos con mayor profundidad. Para ir terminando, chiquillos, estoy ya justo en el tiempo. Recordarles que el diagnóstico de la fuerza ya lo hemos hablado harto, van a tener un taller más ratito específicamente con el MRC, uno de los instrumentos que más se utiliza, el más barato en el fondo, y sabemos que con un MRC menor a 48 se diagnostica debilidad adquirida UCI y menor a 36 es debilidad adquirida severa. ¿Ya? Estos son los otros mecanismos, chiquillos, para poder pesquisar debilidad adquirida en UCI. Uno es el handgrip con sus valores ahí de referencia, la dinamometría de mano, el ultrasonido muscular, que es una forma que está muy en boga ahora para pesquisar la debilidad adquirida en UCI. Se sabe que existe una pérdida del 2% diaria de la masa muscular en la primera semana. Y los mecanismos, las herramientas que son más gold standard, que la tomografía computarizada, la electromiografía, porque alguno me podría decir, Felipe, ¿y cómo sé si es más miopático o polineuropático en la práctica clínica? Y eso es súper complejo porque estos mecanismos se superponen. Tendríamos que hacer una electromiografía y ver cómo está la velocidad de conducción, ¿no es cierto?, de ese músculo para poder tener directrices de si está el componente polineuropático, ¿ya? O biopsias musculares, que ahora particularmente acá en Chile están en boga también por la lamentable noticia que pasó en la otra casa de estudio, ¿verdad? En fin, ¿para qué saber todo esto, muchachos? ¿No es cierto? Porque en perspectiva, nosotros queremos que el usuario, paciente, tenga la menor cantidad, en la medida de lo posible, de secuelas posible, ¿ya? Y esto se sabe hace muchos años que lo que hay que hacer es, en la medida de lo posible, tener al paciente más despierto, ¿no es cierto? Moverlo tempranamente. Y para eso la Society of Critical Care Medicine empezó a publicar las guías PADIS, ¿no es cierto?, de sedación, agitación, porque como creo que fue Bárbara, no recuerdo quién preguntó en el módulo anterior lo de si se debe evaluar el MRC, ¿por qué no se hace en los otros centros de Chile, en función de los datos que presentó Felipe?
Imagínate que esto en el mundo todavía no se puede estandarizar el uso correcto de la sedación, por ejemplo, más allá de que se publica el bundle. Entonces, establecer las metas de sedación en los pacientes es súper clave, es un desde importante para atenuar las secuelas físicas principalmente y cognitivas de los sujetos, ¿ya? Los que han hecho clínica, ¿no es cierto?, habrán tenido ese turno con algún enfermero o enfermera que le pasa bolos de propofol al usuario como si fuera paracetamol o que si fuera suero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay mucha cantidad de polifarmacia que reciben los usuarios que muchas veces no se registra bien y el paciente está recibiendo más dosis de la que merece. Entonces, el otro día cuando lo queremos despertar, ¿no es cierto?, para o hacer una prueba de ventilación espontánea o para hacer actividad fuera de la cama, encontramos al paciente en un RAS -1, ¿no es cierto?, -2, S5Q, 2, 3 de 5, enlentecido. Entonces, este paquete de medidas, chiquillo, basado en la mejor evidencia científica disponible, que es el bundle de la ABCDF, que ya mencionó Felipe, tiene que ver con esto. Deberíamos evaluarle bien el dolor al sujeto para no sobremedicarlo, ¿ya? Para no darle exceso de analgesia, exceso de sedación. Porque siempre en la práctica clínica se parte de la presunción de que el usuario tiene dolor, pero muchas veces se sobremedica, ¿ya? De la misma manera, el eje de coordinación entre la realización de pruebas de interrupción de la sedación, ¿ya? Y pruebas de ventilación espontánea debería ser un estándar en todas las UCI, ¿ya? Debería estar en la enfermera con el terapeuta respiratorio, el kinesiólogo hablando coordinadamente para suspender los sedantes, despertarlo coordinadamente, ejecutar la prueba de ventilación espontánea y o hacer terapia física, ¿ya? Dado que la terapia física, que el elemento E, nos va a ayudar a modular, por ejemplo, el delirium, ¿ya? Como terapia, como la terapia física modulando, ¿no es cierto?, los efectos cognitivos. Y todo esto sumado con el empoderamiento de la familia. Se describe que las UCI deberían ser 24/7 abiertas para los pacientes y el familiar podría participar incluso de las intervenciones que se realizan como plan de cuidado. O sea, por ejemplo, si usted hace una sesión de terapia física, de kinesiología con el usuario, en la medida de lo posible, si puede considerar a la red de apoyo, al familiar, a los amigos, podría favorecer los outcomes en el sobreviviente, ¿ya? Esto todavía no está, se promueve, ¿ya? Pero todavía no está muy estandarizado cómo debiese hacerse, ¿ya? Todavía faltan investigaciones al respecto. Pero eso, chicos, espero que este marco teórico